Bueno, hola, buenas tardes, Eduardo, Erika, Paola, Valeria, Tamara por ahora, estamos cinco. Hoy es 26 de septiembre, estamos en el Meet esta semana. ¿Cómo están? Muy bien, profe, usted. ¿Todo bien? Tamara está con chat, ok, no drama. Igual, para hablar, podés apretar abajo la manito, levantar la mano y yo veo, si estoy mirando la pantalla, veo. Em, Justo antes de empezar la reunión, a medida que se iban sumando, Eduardo contaba de que, bueno, que ha mandado un link de una noticia que ha salido en los medios y, bueno, por lo que acabo de ver, ha sido un evento con implicancias ambientales serias. Es la explosión de una refinería en Río Negro. Por lo que se ve y por la cobertura de los medios, yo no sabía. No sabía y les cuento porque yo no tengo televisor en absoluto. Entonces, uso la web y las redes para estas conexiones, para cosas de la carrera y para mi trabajo. Y bueno, es como que las páginas de noticias, o bueno, son como afinidades que se presentan y cosas. Y esta semana, ¿qué pasó? Yo estuve con una gripe que no sé si A, B, C o COVID, pero estuve toda la semana out. Y si usaba algo online, era el celular así para algún chat, ya que es como que no he estado en el mundo, porque de todas maneras noticias ambientales sí me llegan. Entonces no tenía la menor idea de esto que está hablando Eduardo, he mirado un poco y entonces, sí, Eduardo. Ahí acabo de enviar al chat el enlace. Sí, vi que había algo así. Ahora vamos a mirar. Una cosa, por ejemplo, esto que vos encontraste, en este caso, que es un evento ambiental que nos importa, que nos tiene que importar porque es parte de nuestra carrera, de nuestra formación, es como si estudiáramos medicina y no estar al tanto hace 2 años que apareció una variante COVID que hizo destrozos en la salud de las personas. O sea, son cosas que tienen que ver con el oficio, con la vocación y sí, tenemos que saber. Eh, entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, Eduardo, pero les digo a todos, son las cosas que ameritan un foro entre pares acá en esta materia, por ejemplo, o en otras materias, pero ustedes tienen la posibilidad de crear foros. Y bueno, en este caso lo más probable es que hubieran armado el foro y yo ni me hubiera enterado porque en serio que no, ni entré a la plataforma. Ese era mi nivel de inutilidad que tuve esta semana. Entonces, esas son cosas como para, bueno, poner una apuesta a todo el grupo y discutir y comentar y empezar a analizar. Ya todo se espera, ya están en el segundo año, entonces ya se espera que el nivel de formación que tienen de avance con la carrera ya les haya cambiado la mirada del mundo, que tenían del mundo hace 2 años cuando no estaban cursando esto. Estoy mirando una noticia. Bueno, ha habido muertes, pero yo lo que quiero ver es, aparte o sea, la parte de noticias, que uno dice, bueno, sí, una catástrofe o un accidente, lo que sea, hubo una explosión en una refinería, hay muertos, hace 3 días que están trabajando y no pueden apagar. Eh, Habrán visto noticias donde, bueno, que seguramente el gobierno de la provincia ya empezó a cercar porque hay protocolos de trabajar para las situaciones en que hay accidentes con riesgo de contaminación o simplemente ya daño.
Entonces, bueno, aparte de esta cuestión de la noticia, de lo que está pasando, de cómo pasó, yo que busco en los textos, y es lo que tienen que buscar ustedes, es, bueno, ya identificar qué hacía exactamente esa fábrica, esa refinería. ¿Qué refinaba? ¿Qué volúmenes? ¿Dónde está emplazada? Buscar en el Google Maps y ver dónde está ubicada y qué tan cerca está de cursos de agua, cómo está con relación a la pendiente hacia el agua, si hay población cercana, si hay bosques que puedan eventualmente incendiarse. Ustedes tienen que tener una mirada ambiental sobre todo lo que pasa. Si no, no han aprovechado el tiempo de cursadas. Entonces, bueno, lo que estaba buscando son algunos de esos datos, Eduardo, acá en las noticias que no he encontrado, justamente para empezar a hacer el análisis con lo que nosotros sabemos. Ustedes todavía no tuvieron control de la contaminación, ni tampoco tuvieron residuos peligrosos, pero sí ya han tenido materias que ya tienen que ver con, tienen que ayudarles a dar un enfoque para poder analizar un evento de esta clase. Y por ejemplo, les repito la pregunta a todos. Este evento, que es una explosión de una refinería de petróleo, esto significa distintas emisiones de contaminantes. Los derivados del petróleo son todos tóxicos para el ser humano y para el ambiente. Sea en el estado que estén, que presenten, son tóxicos. Y la toxicidad instantánea y a largo plazo está dada por la forma de las moléculas que constituyen las distintas especies químicas que están presentes en cualquier subproducto del petróleo. Aparte está el petróleo mismo, cuando se refina y aparte aparecen distintos combustibles, gasoil, queroseno, naftas, que son distintas en cada uno, con o sin plomo. El queroseno es distinto del gasoil, distinto a las naftas. Después tenemos los combustibles para aviones. Todo eso sale de ahí. También del petróleo salen los plásticos. También del petróleo hay una serie de productos volátiles, pero bueno, innumerables. Todo eso estaba contenido en el volumen de petróleo que estaba tratando esta fábrica y que, bueno, a partir de distintos y numerosos, más de un procedimiento químico, se van separando los componentes que se van a utilizar. El recurso natural es petróleo, que sería un recurso ¿de qué clase? Sí, Erika. No renovable. Claro. No renovable desde el punto de vista de la regeneración. También que es orgánico, inorgánico, biótico. Bueno, todo eso tiene que saberlo para el parcial. La clasificación que vimos en la primera unidad, cuando hablamos de distintos criterios de clasificación, justamente es para que muchas especies, en este caso estamos hablando de una especie de recurso, que es el petróleo, o sea, recursos serían combustibles fósiles, estaría casi en la parte minera, recursos mineros. No son renovables porque, bueno, porque se han formado lentamente y porque, bueno, una vez que extraemos, esa milésima parte que extraigamos tarda miles de millones de años en formarse. Por eso decimos no renovable. Una vez que lo sacamos y lo consumimos, chao, desapareció, y por eso se habla de que las reservas de petróleo y el petróleo como fuente de energía para nuestra civilización
es finito, se va a acabar. Antes que pueda regenerarse de cualquier manera. Entonces, lo que vimos en la primera unidad justamente da distintos criterios para clasificar sustancias, y vuelvo, de ejemplo, en este caso el petróleo, lo podés clasificar según distintos criterios, entonces lo vas a ubicar en distintas categorías y clases. Digo el petróleo, pero en realidad muchos, según el criterio de clasificación que utilicemos, va a ser renovable, no renovable o inagotable, si lo clasificamos en función de la tasa de renovabilidad, pero también lo podemos clasificar en función de su origen, en su composición, bueno, por ejemplo, pero tienen que manejar los sistemas de clasificación y los criterios que vimos en el principio de la unidad. Eso por un lado. Entonces, la afectación del medio que les preguntaba, como gran grupo grande, decimos, bueno, explosión. Hay emisión de contaminantes en distintos estados. Tenemos una cosa muy neta que pasa en cualquier combustión, que es la contaminación del medio aire o atmósfera. Por material particulado, y estoy hablando en el caso del petróleo en particular. Materiales particulares, gases, y el material particulado sería sólido, que suele tener mezcla de sólido y líquido. Los gases no, otra forma de estado de la materia. Y tanto como en material particulado como en los gases, también tratándose de petróleo y enzimas de combustión, hay miles de especies químicas que están ya mismo, desde el momento de la explosión y ahora, y van a seguir hasta que se agoten los focos ígneos, una parte, van a seguir siendo emitidos. Aparte, como seguramente hubo rotura de estructuras, de ductos, de tanques, de todo lo que se usa para contener el material que va a ser refinado y el que se refinó, seguramente hay componentes que antes estaban en una bombona, por decirlo así, y ahora están libres. Y el petróleo y sus derivados tienen componentes volátiles a temperatura ambiente nomás. O sea, también va a seguir emitiendo, aunque hayan apagado el incendio, va a seguir habiendo contaminación del aire, o sea, afectación del medio aire por este evento. Y también en la parte de combustión tenemos otro temita que es la emisión de calor. Entonces también es otro elemento contaminante a la atmósfera, al medio aire, por este evento. Después, cuando pensamos en el estado líquido, vamos a tener afectación del medio suelo. Bueno, ahí hay que ver dónde está emplazado, hacia dónde corrieron los líquidos, bueno, y aparte, como decía Eduardo, que lo estaban apagando con agua. En realidad los medios, los tipos, bueno, eso lo van a haber visto en seguridad, los tipos de sustancias para apagar fuego. O sea, los mismos matafuegos que hay en los lugares comunes, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de super mega fábricas, sino que hay al menos 4 clases de matafuegos, porque dependen el tipo de fuego que tengan que sofocar, es la sustancia que tiene contenido el matafuego. Algunos son sólidos, otros son espumas. Hablamos de espuma, siempre va a haber un componente acuoso. Entonces es muy probable que a la larga siempre haga una mezcla con agua, o
también con algunos de los líquidos estos que escaparon, bueno, se convirtieron en gases inmediatamente. Entonces vamos a tener contaminación del medio suelo a través de estos procesos que ya los vieron ustedes en el suelo, en que tenemos una infiltración desde la superficie, luego una percolación, el movimiento del perfil, y cuando en ese camino del perfil, el líquido, en este caso el agua, pero pensemos también otra clase de líquidos, van disolviendo y arrastrando sustancias que están en el perfil, las van incorporando en la parte líquida y las trasladan de un lugar al otro. Se llama lixiviación. Entonces, todo eso está pasando ahora en ese lugar donde ocurrió y con un nivel de afectación proyectado desde el sitio donde ocurrió. Ya tenemos afectación, estoy respondiendo la pregunta, de dos medios, aire y suelo. Y del agua también, de forma directa podría ser si por cuestiones de pendiente o por ductos, por el sistema de alcantarillado pluvial que tenga la localidad, que desemboque directamente en cuerpos de agua, vamos a tener afectación del cuerpo de agua en forma directa. Y si no, hay riesgo, o sea, directa es cuando va de manera superficial o subsuperficial y lleva un cuerpo de agua con contaminantes. O sea, el líquido o el agua con contaminantes llega, desemboca y deposita en un cuerpo receptor de agua superficial. Y también hay una manera indirecta que es que, bueno, a través del suelo, por infiltración, puede llegar a las napas. Entonces tendríamos contaminación de cuerpos de agua subterráneos. De manera indirecta, contaminación del agua. Y también puede pasar respecto del mar, que llegue de manera directa, de esta manera superficial, o si no también por estas aguas subterráneas, que también tienen un movimiento, aparte pueden ser extraídas en algún punto, o puede haber un punto de contacto con el mar. Entonces puede que alguna zona costera se contamine con aguas, ya sea superficiales o subterráneas, que vengan arrastrando contaminantes de este evento. Entonces, tenemos afectación, agua, suelo y aire. Otro tercer medio de afectación es, como decía Eduardo, bueno, hablaba de ecosistema, bueno, está bien, pero para identificar la acción de contaminantes hay como que ir desmenuzando. Entonces, por eso les pongo esto. Más vale que después uno debería poder entender cómo se hace un ciclo al estar todo conectado. Bueno, ya de hecho con el tema del agua subterránea ya lo vieron. Pero también puede haber afectación de la biodiversidad. Por aguas contaminadas. En este caso, bueno, esto está en una ciudad, pero si estuviera por ahí en una zona aislada y que hubiera mucha fauna, también, bueno, el mismo evento, la misma explosión, el mismo fuego, provoca migraciones o dispersiones inmediatas ante el disturbio y que se interrumpen todos los ciclos. Porque ahora estamos en primavera, hay muchísimos animales que están en periodo de cortejo, de apareamiento. Un evento de esto altera ese ritmo. Después a veces tenemos casos, sobre todo con el caso de petróleo, de los derrames de petróleo, eso es bastante visto, con el derrames en el mar, que tenés los animales empetrolados directamente. O sea, los pingüinos, habrán visto los marinos, y las focas. Entonces, bueno, se hace estrago sobre las poblaciones silvestres. Y está bien, vos hablaste, Eduardo, de lluvia ácida en la parte de agua. O sea, en medio de agua, otra manera indirecta de contaminación, y por ahí no es en el mismo lugar donde se produjo, es esto.
tenés emisiones a la atmósfera de compuestos volátiles, con bases nitrogenadas, con bases de azufre, o sea, que suben a la atmósfera, se mezclan con el agua, el vapor de agua, y ese vapor cuando se condensa para precipitar, ya tiene en su seno esa agua que está mezclada con moléculas de sustancias ácidas, entonces el agua es ácida, y donde precipita no cae agua de lluvia con pH neutro, sino que cae con pH ácido. Ese pH ácido también lo han venido estudiando, afecta la biota del suelo, afecta la biota que está en superficie. Imaginen nosotros mismos estar bajo una lluvia ácida. Y afecta a los cultivos. Y esa misma agua de lluvia, una vez que cayó, también infiltra y puede llegar a capas subterráneas. O a nivel superficial, puede, lo que se llama escorrentía, llegar a cuerpos de agua superficiales y siendo muy ácida, cambia el pH de estos cuerpos receptores. O sea, se me había pasado esta forma de contaminación que mencionaste, Eduardo. Y después tenemos, en la parte de fauna, bueno, uno tiene que ir pensando, todavía no vamos en unidad de fauna, pero ahí vemos como un montón de factores naturales y antrópicos, directos e indirectos, afectan la distribución de las especies y cómo alteran también, no solamente la distribución, sino los ciclos de vida y hacen que tengan desarrollos subóptimos y que las poblaciones de determinadas especies puedan estar sometidas a estrés ambiental por malas condiciones creadas por nosotros y es como que están más vulnerables a enfermedades. Es bueno, cualquier ser vivo estresado, llevado al límite, siempre viviendo en hábitats en condiciones subóptimas. Bueno, entonces este tipo de cosas, el ejemplo de esta explosión está más para una materia como control de la contaminación. Pero, o sea, para sacarle bien el jugo y también incluir la parte de legislación, cómo se ve, cuál es la responsabilidad de los estados para intervenir en estos casos. Porque van a tener que medir el nivel de contaminación, van a tener que determinar un daño, identificarlo, porque van a tener que tener pruebas de que se dañó algo, bueno, para iniciar acciones legales y ver cómo se resuelve eso. Pero aquí tenemos un ejemplo más de cómo una actividad de generación de dinero por distinta confluencia de factores, falta de control del Estado, puede ser falta de mantenimiento de las instalaciones, o sea, inversiones directas que no hayan hecho, o mal manejo, que se descuidaron, lo que sea, pero acá ocurrió algo, y acá, algo que ocurrió en el seno de una empresa, que está lucrando con el recurso natural, provoca, este accidente provoca daños sobre el ambiente que la empresa no está asumiendo o no los asumió hasta ahora. O sea, son externalidades negativas. ¿Se acuerdan? Ahora veremos cómo intervienen los poderes de los estados que tienen competencia en lo que está ocurriendo. En este caso estoy segura que interviene el Estado Nacional también, porque cuando hablamos de hidrocarburos, si bien son recursos naturales los recursos naturales son de cada provincia y una soberanía, bueno, con lo que es petróleo no. Es nacional. Erika y Eduardo. Erika, dime. Sí, Erika.
Había quedado levantada la mano, perdón. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? Eduardo. Bueno, aparte de todo el daño ambiental producido, también está lo que sería el daño extrarregional por las provincias limítrofes donde se generó el accidente. No te entendí. Que a su vez también se genera, porque afecta extrarregional, de donde se produjo el accidente, por las provincias o el país que está cerca, ya que toda la emisión de los particulados, en este caso del hidrocarburo, de acuerdo a los vientos, se van a desplazar, o presuntamente se van a desplazar, a distintas provincias. Y bueno, eso hay que probarlo. O sea, pensarlo así es parte del sentido común que da el conocimiento del movimiento de las masas de aire. Ahora, para que una provincia diga, pero acá me has dañado la calidad del aire y me la has dañado vos con este evento, va a haber que probarlo. Podría ser también con el tema de manejar con más justicia las externalidades, lo que hasta ahora es una externalidad, y hacérselo internalizar a la empresa, ese costo, sería bueno. Por ahí la justicia dice, bueno, pero aparte de todo lo que vayamos a estipular, que la multa, que el cultivo de no sé cuántas hectáreas y de la compensación en dinero de tal otra cosa, puede ser, bueno, que se haga cargo de analizar o de brindar los equipos o de costear los estudios de calidad de aire en provincias vecinas. Con el tema de los vientos, bueno, hay estaciones meteorológicas, no por nada tenemos registros climáticos, entonces, bueno, las direcciones predominantes de los vientos sí se conocen, pero igual lo que vos decís tiene que ser probado y se prueba con análisis. Erika. Profe, disculpe, yo tengo una duda con el trabajo práctico que pasó. Ajá. Que bueno, no estoy medio atrasada y no pude desembocar la duda. Hay una pregunta que dice, ¿por qué es más aceptable en términos de manejo sustentable de cuencas construir en zonas de cuenca baja y no en cuenca alta o media? A mí, la pregunta en donde me bloquea es donde se refiere de construir, porque construir yo me refiero a, por ejemplo, que sean casas, esas cosas, Sí. y trabajar en el terreno es otra cosa. Entonces, para mí, construir en cuenca baja es peligroso por la sedimentación que se sabe hacer, algo así, en donde puede pasar el hundimiento porque como desemboca toda la correa de agua, todo lo que trae la cuenca, entonces es peligroso. Entonces ahí a mí me confunde en el zona de trabajar, o sea, de hacer el plantar árboles, plantar toda la parte renovable para sustentar, eso sí me parece bien por el tema de que protege todas las partes de desastres naturales, pero ya el construir o trabajar me parece un concepto diferente y ahí es donde me bloqueó. Bueno, a ver, ¿qué estoy mirando? ¿Qué pregunta es? Es la 4. La 4. ¿Por qué es más aceptable? Es más aceptable en términos de manejo sustentable de cuencas construir en zonas de cuenca baja y no en cuenca alta o media. No dice nada de trabajo. La consigna es esto. ¿Por qué es más aceptable en términos de manejo sustentable de cuencas construir en zonas de cuenca baja
y no en cuenca alta o media. Esa es. Sí, es. Sí, bueno, pero justamente está planteadita muy para que no se vayan, que dice más aceptable en términos de manejo sustentable de cuencas. O sea que sería como trabajar en la tierra, más de construir como una casa, esas cosas, sería como más de trabajar en la tierra. No, no, manejo sustentable implica montones de prácticas para montones de actividades y prácticas localizadas para cada tipo de región, tipo de terreno, tipo de vegetación. O sea, un método de manejo sustentable puede serlo, la sustentabilidad es un concepto situado en el tiempo y en un espacio. Puede ser sustentable en un lugar, pero en el otro no. Y el manejo sustentable no es solamente de cultivos, no es solamente de manejo de ganado, no es solamente de manejo de bosques, no es solamente de manejo de fauna, no es solamente de ordenamiento territorial para usos humanos, por ejemplo, habitacionales. Y en el caso acá, como estamos en agua y hemos hablado de cuencas y todo eso, es la pregunta es, o sea, vos tenés que claro el concepto de cuenca, ¿no? Las vulnerabilidades de una cuenca y, y algunas prácticas de buen manejo de cuencas en general, pero acá lo que te pregunta es, en ese manejo sustentable, o sea, con ese enfoque de sustentabilidad de la cuenca, la sustentabilidad de la cuenca, o sea, manejo sustentable de la cuenca y de cualquier cuenca del mundo, sería ver cuál es la práctica o la buena práctica, por ejemplo, de ganadería, de pastoreo, o la buena práctica de cultivos, ya sea industriales o familiares, para que la cuenca mantenga su estabilidad, se mantenga con cobertura vegetal, eso ya es obvio, porque sabemos que el suelo suelto queda expuesto a agentes erosivos. Entonces, desde este punto de decir, bueno, manejamos sustentablemente la cuenca del Morro, manejamos sustentablemente la cuenca del Río Potrero, desde las nacientes hasta la desembocadura en el dique Potrero, por ejemplo. Bueno, toda la cuenca es justamente ese lugar de escorrentía por gravedad como colectora. Y lo que pregunta es, bueno, desde ese punto de vista de la sustentabilidad, de mantener la integridad de las cuencas, ¿por qué decimos que construir en zonas de cuenca baja es más aceptable que construir en cuenca alta o media? Sería más o menos porque en mayor pendiente del suelo hay mayor escorrentía, por ende mayor tasa de erosión hídrica, que significa pérdida de estructura y materia orgánica. Es como todos esos riesgos que tenemos en cuenca alta o media, que en la cuenca baja no tenemos. Claro, Sería menor. Sería menor si vos construís, en este caso, porque está muy acotado el ejemplo, justamente para que pusieran ahí la mente. Dice construir, pensemos en construcción, casas, hoteles, construcciones. En cuenca baja, porque no estás tocando la cuenca alta y media, que es más susceptible a desmoronamientos, por ejemplo, y aparte porque un impacto, o sea, un mal manejo en la cuenca media o alta, necesariamente lo vas a arrastrar hacia abajo. O sea que en las zonas de cuenca baja, como estabas diciendo al principio, que hay sedimentos y todo eso, bueno, hay una cuestión natural, de una cuestión de gravedad.
pero, o sea, de movimiento de materiales por gravedad, pero de todos modos, lo que se trata es justamente de mantener estable la media y la alta. Porque si vos toqueteás, dejas material suelto, dejas vulnerable la estabilidad de arriba, vas a tener abajo lo que tenemos ahora en un montón de lugares, que hay lluvias torrenciales y tenés crecidas muy rápidas de los arroyos, porque no hay vegetación que retarde la gota, ya sea superficial o subsuperficial. Al no haber vegetación, por ejemplo, por exceso de pastoreo, o cuando empiezan a construir en las laderas y empiezan los countries, y generalmente son los que, bueno, estos lugares privados que tienen más dinero para intervenir y ir levantando, ir subiendo en el perfil de la sierra. Porque la gente, con, qué sé yo, que se hace su primera casa, generalmente con su primer dinero, y bueno, no va a erogar el gasto de construir con un traslado cuesta arriba, o llevar el agua y la luz y todo eso, o sea. Entonces, bueno, esto, las cuestiones de las urbanizaciones, en la cuenca alta, en la parte de laderas altas, perdón, y media, interviene y vulnera la estabilidad de la cuenca. Y lo que se hace en cuenca media y alta siempre se va, o sea, el efecto, aparte del local, se va a arrastrar a la cuenca baja. Y por eso tenemos esos casos de inundaciones con lluvias torrenciales, a veces no tan de larga duración, sino que en pocos minutos tenemos un gran chaparrón y pum, al toque el arroyo creciendo. Y con agua muy turbia y arrastrando mucho sedimento. Y cuando ya tenés más de una lluviacita torrencial, como pasó acá en 2015, San Luis, hubo eventos de evacuación, hasta 3.000 personas, 4.000 se han evacuado en ese evento, sobre todo en la parte de Sierra de San Luis, para el lado de San Francisco, Luján, con Lara, Quines. Era mucha agua y aparte mucho barro y piedras, o sea, material suelto, que si la cuenca media y alta está estable, no se mueve tan fácil. Entonces no solamente tenés agua, sino tenés sedimentos de distinta granulometría llegando a las zonas bajas. Bien, profe. Y la 8, que dice, ¿por qué los acuíferos confinados están más protegidos de la contaminación si se los compara con aguas superficiales? Por lo que yo entendí, los acuíferos están, en aguas subterráneas, no están tan expuestos como las aguas superficiales, entonces como que tienen menos contaminación directa que el agua superficial. Pero eso no quiere decir que esté ajeno a contaminación, pero sí está más protegido. ¿Estaría bien la respuesta? Sí, pero recordá, esto es de la 3. Recordá que ya pasaste por la unidad 2. De la 8 es esta. Sí, pero es, digo, la actividad de la unidad 3, que es agua. Sí, es eso. Para esta respuesta, ya estás en condiciones, por haber ya cursado la unidad 2, ya estás en condiciones de incorporar conocimiento para dar esa respuesta. Sí, yo lo veo bastante pobre la respuesta, pero en la parte de eso, cuando dice que está más ajeno a la contaminación, también me desorienta también el video que está en la teoría, donde dice que algunos desechables bajan como a los acuíferos y también se contamina. Entonces, al ser más lento, es como que se puede descontaminar más lento, entonces como que ahí me desorientó. Profe, Sí. yo también le mandé un mail temprano porque también tuve dudas en la número 8 como Erika y no sé si mi respuesta estuvo bien. Yo puse porque creo, pensándolo hoy, que mi comparación fue entre
los acuíferos o sea, los dos tipos de acuíferos que hay, los confinados y los libres. Y en realidad tendría que ser la comparación entre los confinados y las aguas superficiales. Claro. Me parece que yo cometí el error, pero mi respuesta es que están más protegidos de la contaminación debido a la presión y a la porosidad. Pero no sé si estará bien. Porque los que están confinados se encuentran por debajo, digamos, y están con una capa como arenosa o arcillosa, y eso hace que tengan estén más protegidos en sí. Bueno, pero ¿cuál sería la Esta protección? respuesta me costó muchísimo porque no sabía cómo armarla. Están acostumbrados, pero más vale que se acostumbren porque les queda, ya tienen la mitad de la carrera, casi. Buenas, profe, ¿cómo está? César. En ese caso, bueno, la respuesta que yo elaboré, o sea, según lo que yo entendí, es que en los acuíferos confinados están cubiertos por una capa de arenosa, por una roca, lo cual lo hace más, digamos, impermeable. Todos están ahí en el tema. Uh-huh. Eduardo. Sí, profe, yo puse que los acuíferos confinados están sellados en roca impermeable y están protegidos de la contaminación. Claro, sí, pero al compararlos con las aguas subterráneas se supone que están más protegidos de la contaminación, si vamos al caso. Superficial, el agua superficial. Aguas superficiales, incluyendo si los comparamos con los acuíferos libres, que es lo que yo hice, comparé mal esas dos y era con aguas subterráneas, pero bueno, me di cuenta. El ejercicio está para pensarlo, ya que trajeron al ruedo los acuíferos libres. Está bien que imaginen esto. A ver, yo necesito cosas. Así como los exámenes también. El coordinador ha presenciado exámenes de residuos peligrosos y yo dando ejemplos con una taza. Bueno. Un dique o una laguna. Acá tenemos aire, o sea, dentro el agua, y allá nomás se empieza el aire, o sea, lo tenemos a presión atmosférica. Y un acuífero confinado sería algo parecido a esto, pero por debajo del nivel de la superficie de la Tierra. Esta es la superficie de la Tierra. Bueno, acá tenemos, si esta es la superficie de la Tierra, acá tenemos nuestro laguito. Aguas superficiales. O sea, el cuerpo de agua está a ras de tierra y todo lo que venga desde arriba o de los costados ingresa libremente. Después tenemos entre los aguas subterráneas tenemos acuíferos confinados y acuíferos libres. Bueno, en la parte de los confinados, como bien dice el compañero Eduardo, tenemos en la capa esta, el techo, tiene características de porosidad y permeabilidad muy cerradas, entonces el agua que está contenida en este acuífero confinado no está a presión atmosférica, sino que acá tenemos una capa impermeable y con distintas presiones que hacen que esto esté confinado de la superficie, está aislado. Y después tenemos el tercer caso de los acuíferos libres que también están abajo, pero la capa que está acá es suficientemente permeable, airada, capilaridad,
¿Se acuerdan todo eso que vieron en el suelo? Es lo que tienen que acordarse ahora. Entonces, no está expuesto en la superficie, tiene una tapa, pero esa agua de acá no está aislada por presiones ni por esta parte tan impermeable como en un confinado. Un acuífero confinado es como un lentejón de agua cerrado. Mientras que los acuíferos libres serían como, bueno, como lagos subterráneos, pero ya con presiones atmosféricas más parecidas a la de la atmósfera. Por el tipo de tapa, o sea, el sustrato que tiene arriba, el techo. Entonces, piensen, a la hora de un vertido de contaminantes, bueno, imaginemos el caso de la lluvia ácida producida 20 días después, con los ácidos que emanó la fábrica esta de Río Negro cuando reventó. En esta explosión. Bueno, esa lluvia ácida, con un pH ácido, cae desde el cielo en un territorio amplio, e imaginen qué pasa con esa agua de lluvia ácida que cae a la superficie del suelo y cómo contamina este cuerpo de agua, qué tan fácil contamina este otro de acá abajo, pero libre, y qué tan fácil le hace contaminar a este otro de acá abajo confinado, en función de ese espesor, de las características de esa capa que lo separa de la superficie. Si lo piensan así, para los tres casos, ya lo tienen explicado en su mente, entendieron el proceso y no se les olvida nunca más. Ahora, para la respuesta, viene la otra instancia, que es la de la redacción y del orden en la mente. Dice, bueno, acá yo ya lo tengo claro. Ahora, lo tengo que escribir en 40 palabras y clarito. Bien redactado y empleando terminología técnica, la que venga apropiada para este caso. Y ahí es donde digo, bueno, sí, ya tienen unidad 2, incorporen. Perfecto, profe, muchísimas gracias, muy bien explicado. Gracias, profe, entendido. ¿Entendieron? Bueno, yo voy a ser recargosa, creo que todas las clases digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo. La comunicación escrita, aparte de ser una habilidad del Homo sapiens, algo evolutivo que tenemos. Aparentemente somos los únicos bichos que podemos escribir. Bueno, en una universidad, la comunicación escrita tiene que ser perfecta. Así que tienen que practicar, tienen que leerse. Cada cosa que escriban, leerse para estar seguros de que escriben lo que tiene que decir. Y es tomar distancia, o sea, una vez que escriben, se piensan en otra cosa, que si yo después miran y lo leen de nuevo, ven si está redactado, si le falta coma, si va a estar bien puesta, y si dice exactamente eso. O sea, tienen que estar muy atentos en estos 3 años a ser muy críticos consigo mismos en la parte de escritura. Y es lamentable que tengan que hacerlo en esta etapa, porque no se ha hecho en secundario. Y bueno, estamos con eso. Es lo que hay. Pero la cuestión es que ahora, ustedes cuando egresen de la universidad y tengan su título de técnicos, tienen que escribir perfecto. Y ahora ya están practicando, estamos a mitad de la carrera. Yo soy muy exigente con eso. Y soy exigente justamente porque es inconcebible que sí pasaron por una materia que yo di
no pulieron la escritura y ya quedaron aptos como para salir al mundo del escrito correctamente. Y yo sé que a muchos les produce mucha frustración mis correcciones al respecto. No es la idea frustrarlos, pero de un modo u otro yo tengo que lograr que ustedes entiendan a dónde estoy apuntando con eso de la escritura y que entiendan que una vez recibidos no pueden hacerlo mal. Por eso conviene que incorporen desde ya mismo la parte de la autocrítica de los escritos. Esto, por ejemplo, que ustedes, Erika y Paola, me preguntaban, empezó Erika, después Paola, viene César, y resulta que están todos en el tema, nos muestra, están todas las cabecitas puestas en esa forma de respuesta. Todos están enfocados tratando de, y están ahí dándole vueltas, como oridándole el asunto. Bueno, ahora llega, ¡pum! A la hora de escribirlo, es así, tac. Certero y técnico. Eso siempre lo vamos a estar explicando. Y menos mal que puede. En mi caso en particular, yo ya hice entrega del trabajo práctico, no sé hasta cuándo tenía fecha, el plazo. Entonces, bueno, estoy atenta a la corrección, porque como tuve varias dudas, entonces digo, bueno, y de eso de que hasta 20 palabras, no más de 10, a mí me cuesta muchísimo. Así que estoy más atenta que nunca. A todos nos cuesta. Sí, sí, es verdad eso. A mí también, y a veces, y me ha pasado hace poquito, de tener que hacer una nota para una revista y yo leí mal y entendí que eran 4.000 palabras y digo, chao, esto no es una notita, acá me están pidiendo toda la carne al asador. Y bueno, como ya había dicho que sí, que lo iba a hacer, me pongo a escribir y bueno, ya tenía mi primera carilla de presentación del problema, como una introducción, después ya tenía perfilando la segunda, iban a ser 4 carillas, más o menos. Y después leo de nuevo y eran 4.000 caracteres con espacios, no eran palabras. Entonces la carilla se redujo a 1. Bueno. Claro. Hoy, profe, eso es verdad también. Hoy cuando le escribí el mail, bueno, no quería ser tan larga porque capaz que a la profe no le gusta que le escribamos correos tan largos. Entonces le comentaba justamente en mi caso puntual lo que me había sucedido con el trabajo práctico y después con el tema de la evaluación, porque teniendo una pregunta en el trabajo práctico en donde teníamos que decir, acá lo tengo a mano, por el tipo por la renovabilidad del recurso del agua, porque decíamos inicialmente depende. Sí. Bueno, entonces yo que ya había entregado hacía como 2 o 3 días previo a la evaluación mi trabajo práctico en donde justificaba, según yo, el por qué, vengo en la evaluación y pongo renovable y me equivoco. Entonces ya antes de marcarlo tuve 1000 dudas, entonces yo digo, eso de la interpretación también, no sé, es como... Pero ya anteriormente en el trabajo práctico lo había contestado, lo había hecho. Y en la prueba lo hice mal. Nunca vas a dejar de tener dudas. Y eso está muy bueno. Pero bueno, hay cosas que se van a ir poniendo cada vez más claras. Con esto chicos, son un montón de estudiantes en esta materia. No sé si tu trabajo práctico ya lo corrigió Lara, si lo voy a corregir yo y me voy a acordar que era Paola Maya justamente en esta sesión que me aclaró esas cosas, entonces por ahí la corrección. Sale como que esta conversación nunca existió. Sí, es verdad. Pero acá lo que está pasando en este preciso momento es uno de las partes del proceso de aprendizaje, el productivo y el rico. Se están preguntando cosas y se están preguntando cosas muy correctas y puntuales
finas. Ya no es, profe, no entendí lo que preguntó. Sino es, bueno, acá venía así, así, bueno, yo contesté esto, pero me pareció que no venía, o yo lo interpreté así, pero ya están ejercitándose en solucionar problemas intelectuales de la carrera. Y eso está muy bueno. Otra de las cosas que pasa con las presentaciones, a pesar de que son un montonazo, si ustedes hacen escritos cuidados y se autocorrigen, o sea, dan por hecho que por ahí escriben mal. Entonces lo revisan bien hasta decir, bueno, no, está bien escrito, está diciendo lo que yo quiero y está bien dicho. Y no es una escritura de troglodita, sino que estoy escribiendo bien. Nosotros cuando corregimos, el conjunto de la presentación también nos da una idea de cómo está situado el estudiante. Si no le pega una, si todas las respuestas están que le falta algo, que no quedó claro acá, bueno, es porque, bueno, ese estudiante o lo hizo las apuradas, o no entiende, o lo hizo con la guardia baja, lo que sea, pero nosotros lo que recibimos vemos algo que no está sólido. Y no estar sólido no significa que no tenga errores, no significa que no se puedan equivocar, pero pasa que se distingue un estudiante que está claramente conectado y en frecuencia con la materia, y con los profes también, porque también nos pasa, a pesar de esta modalidad virtual, les aseguro que la sincronía y el vínculo con los estudiantes se siente igual. Se siente el momento cuando estamos haciendo la evaluación, cuando ya empezamos a conocerlo. Bueno, me pasa en materias más avanzadas, estoy haciendo el parcial y digo, Juan, José y Pérez en esta la van a errar. O sea, ya uno va conociendo. Bueno, con los escritos, por ahora que por ahí no nos conocemos tanto, también nos pasa igual. O sea, en el conjunto de respuestas uno se da cuenta también cómo está situado el estudiante. Y ahí vienen también las cosas que a algunos les decís, bueno, si rehace todo, o por ahí, todo bien, dos mal, rehace por estas dos. Y la presentación, el aspecto, todo eso que no nombraste el archivo como te dijimos que tenía que ser, el que no destacaste los títulos, que a esta altura de la cursada ya no debería tener que repetir eso, el que te olvidaste de poner el nombre arriba, entonces, sí, lo puse abajo, bueno, pero yo quería ver, cuando abrí el trabajo, quería ver la presentación técnica, profesional que ya estamos pidiendo. Y eso no es tan complicado, era nada más que prestar atención, hacerle caso a lo que dice la profe, entender por qué nos ha pedido esto, y bueno, ya está, ya abrís y tenés un título destacado, aunque diga trabajo práctico número 1, pero tiene el formato de título, destacado en tamaño, lo que sea, y después viene un escrito prolijo, justificado, después empezamos a ver el contenido, y vamos viendo, y van saltando los que están muy flojos, saltan. Y ahí vienen las correcciones. Bueno, y ahí pasa que por ahí esas dos que hay que rehacer, y bueno, pero si hice 8 bien y por 2 me manda a rehacer, y bueno, capaz que justamente estaba bien, y se mandar a rehacer es porque ya detectaste, nosotros nos puede pasar, detectamos que ese estudiante está bien plantado y se le fueron estos dos, y no lo vamos a dejar con que se le fueron estos dos. Si no, no. Va de vuelta, fíjate, hacelo de nuevo y hacelo bien. Y recién ahí, bueno, listo, Paola, quedaste libre. Y por ahí Paola tiene un amigo que cursa, está metiendo un gorrión a mi casa. Bueno, visita.
Por ahí tiene un compañero y también le pidieron rehacer y resulta que tenía casi todo mal. Pero qué injusto, porque al final los dos rehacer y yo nada más, bueno, el otro tiene que rehacer porque no puede avanzar. Y por ahí está tan trabado que no le podemos corregir todo. Y si encima tenemos que recargarle de que está usando mal la ortografía, que le venimos diciendo en el primer día, justificar texto, que resaltar, y que, o sea, que viene con una forma no de acuerdo a la consigna, y encima el contenido está mal, qué sé yo, y que no podemos estar marcando como si estuviéramos en primer grado que el acento o que el palito de la A. Entonces, bueno, no, vuelve, lo hace, ya va a tu cuenta. Pero sí estén seguros que nosotras estamos muy comprometidas con lograr el avance de ustedes. Aprovechennos, pregúntenos. Y bueno, el tema del horario de los MIT, bueno, puede ser un poco problemático, pero bueno, siempre que pueda, ¿no? Bueno, el parcial está habilitado porque ya se me hizo retardo. Esto de las charlas motivacionales no tienen que estar en todas las cursadas, en todos los MIT, digo. Parciales y recuperatorios, ya está. El examen parcial 1 empieza hoy a la noche a las 0,01. Ya está habilitado y va a estar hasta el sábado 1 a las 23:59. Es de multiple choice, son preguntas de relación. Si fuera una clase presencial, hacer el parcial, yo diría que podrían tener todo el material sobre la mesa que no le hace. Son preguntas de relación, por supuesto, que están en base a un estudio. Y bueno, ahí están las consideraciones de son 19 ítems a contestar. Lo que no veo acá es la cantidad de tiempo que tienen, creo que 70 minutos. Voy a tener que verlo en la parte de administración porque así como yo lo veo no sale cuánto dura. Tienen hasta esa fecha, bueno, una sola oportunidad de hacerlo, por supuesto, o sea, tienen que aprobarlo. Y después, si desaprueban, instantáneamente el domingo, o sea, si el sábado cierra a las 23:59, el domingo al mediodía lo sumo, si no ya lo dejamos hecho para primeras horas de la mañana, ya queda habilitado el recuperatorio. Como ustedes van a tener la nota en el momento que envían, sale, está aprobado o no, ya saben si tienen que hacer el recuperatorio o no. Sí, tienen 70 minutos, eso lo voy a poner en la noticia. La respuesta correcta no la van a ver. Sí, después que terminen las instancias. Porque, bueno,
Está bien, nosotros no podemos controlar ni es nuestra función, pero el tema de las respuestas, de no dejarles ver las respuestas correctas, es para evitar el tráfico. Hay personas que sí, obviamente, la mayoría de ustedes están queriendo formarse, no están queriendo saltar la valla o entrar, como dicen, por la ventana, porque imagino que para lograr el título quieren saber. Entonces, la mayoría está eso, pero bueno, siempre hay posibilidades de personas por ahí que ven ventajas o toman ventajas. Y por eso no vamos a hacer eso. Y después, también con las autoevaluaciones, sí, nosotros dijimos que sí, que le íbamos a dar, después que vienen las respuestas, y ahora se nos ha venido muy encima el parcial, pero bueno, de última pregunto a Lara si quiere que las rehabilitemos con las respuestas, como para que las puedan ver. ¿Alguna pregunta sobre el parcial? Sí, Eduardo. Sí, una pregunta del trabajo práctico que fue la número 5, donde se indica los trazadores sintéticos. Ubicame, unidad 3.5, trazadores sintéticos o isótopos naturales. Unidad 3 de la autoevaluación o la actividad. ¿De qué estás hablando, Eduardo? Actividad. Actividad 1 de la unidad 3. Sí, dice utilizar trazadores sintéticos o isótopos naturales para determinar la edad y o tiempo de residencia del agua subterránea. Es una metodología y había que indicar si era errada, óptima o irrelevante. Sí. Bueno, yo indiqué como errada, porque para mí no es un método, sino que es en sí una técnica del estudio. No te estoy entendiendo. Cuando indiqué la respuesta, sí, indiqué que era errada en lugar de óptima o irrelevante. Sí. Por el hecho de que para mí no era un método, sino una técnica del estudio de dichos trazadores. ¿Cuál es la respuesta correcta, profe, primero? Sigo sin entenderte, Eduardo. La pregunta dice, utilizar trazadores sintéticos o isótopos naturales para determinar la edad y o el tiempo de residencia del agua subterránea es una metodología errada, óptima o irrelevante. Yo quisiera medir la edad del agua. Digamos, si yo quisiera medir la edad, el tiempo que lleva, la edad del agua. La edad del agua, bueno, esa edad por eso está entre comillas, supongo. Una gota de agua contaminada con una gota del petróleo de la fábrica, esta que se quemó justo el
día que se quemó o antes que terminara hubo una lluviecita y bueno, esa lluvia que cayó sobre el lugar fue moviéndose, digamos que fue en escorrentía hasta un curso de agua. Yo quiero saber si de una gota de agua del lugar de la fábrica, si es la misma y qué edad tiene y en cuánto tiempo llega, si es que llega, a un cuerpo de agua superficial que está a 2 kilómetros. Eso por ahí sería la edad. O también podría ser una gota de agua que ingresó en esa zona por el perfil y quedó almacenada en un acuífero. Entonces quiero saber si es esa gota de agua que cayó en ese lugar, si estoy hablando de esa gota o de otra. Como estoy suponiendo que sí, que es esa gota, le pongo un trazador sintético o uso algún isótopo natural. Bueno, los contaminantes estos con los que se contaminó el agua en ese lugar pueden servir como isótopos naturales. La pregunta es, si quiero tomar esas mediciones, usar un trazador sintético o un isótopo natural, ¿es óptimo? ¿Es irrelevante o es errado? Esa es la pregunta. Y tienen el material en el texto para entender esa parte. Paola. Profe, en mi caso yo contesté que es óptima, pero según lo que dice Eduardo, entiendo que él marcó errada porque él toma a este trazador como una técnica, no como una metodología. O sea, él no lo ve como sinónimo a una técnica o a una metodología. Eso es lo que entiendo. O sea que interpretó, puede ser, Eduardo, que hayas interpretado la pregunta en un contexto como tramposo, como que, pero la pregunta está así como la ven. Utilizar trazadores sintéticos o isótopos naturales para determinar la edad y el tiempo de residencia del agua subterránea es una metodología. Error óptimo y relevante. Les digo que no tiene trampa, no es como en algunas cosas, por ejemplo, yo entiendo que en las autoevaluaciones algunas de las consignas que ustedes tenían que poner si es verdadero o falso, correcto o incorrecto, es justamente tomando una definición bonita, se le cambia una palabra o le falta algún contenido para ser totalmente correcta y bueno, al leer rápido o no conocer el concepto pueden equivocarse y decir, ah, sí, es perfecto, en realidad no. Pero no es en este caso la consigna, la pregunta es usar trazadores sintéticos o naturales para medir edad o tiempo de residencia. Si ustedes tienen claro lo que es la edad del agua en función de la teoría, el tiempo de residencia en función de la teoría, entendieron esta cuestión de método, técnica, lo que sea, de trazadores, y yo planteo en el trabajo práctico una pregunta a resolver. Sí, quiero conocer la edad, quiero saber, les digo en este ejemplo, traído de los pelos, pero más o menos eso, de hecho se usa, por ejemplo, cuando se contaminó uno de los tantos vertidos en Veladero con agua cianurada, ¿qué sucede? El cianuro con la luz del sol en el agua se descompone y termina siendo otras especies químicas. Pero lo que va subsuperficial, o sea, cuando no recibe la influencia de la radiación solar, la molécula de cianuro queda bastante estable. Entonces, si yo, cuando ocurrió eso, que es en San Juan, y las provincias de la cuenca, miren, acá tenemos otro concepto, cuenca aplicado acá. Está bien, hay subcuencas, la cuenca del Veladero, ahí estaba el río, ya disculpen, no me acuerdo y estoy ya preocupado porque tengo otra clase ahora en 7 minutos, menos de 7 minutos. El lugar donde hubo el derrame, sí, la mini cuenca del río, de deshielo, el pueblito, qué sé yo, y un poco más, pero en realidad después vamos ampliando la escala
toda esa cuenca andina, en gran escala tenemos que ese río forma parte de una cuenca más grande, esa cuenca más grande nos contiene a San Luis, a Mendoza y también a Río Negro un poquito. No, a La Pampa, perdón, y vamos al sur. Entonces, ahí era, puede ser probable que esta agua cianurada de Veladero en algún momento de la historia llegue a San Luis. Superficialmente probablemente no, pero nada sabemos de los flujos subsuperficiales, no sabemos los movimientos de agua subterránea. La cuestión es que si esta agua realmente está infiltrando allá arriba y está caminando por abajo de la tierra, y quién sabe si este cianuro no esté contaminando las napas de los lagunas del sur de San Luis. Entonces, bueno, la historia es la gota, esa gota de allá, llega acá, bueno, se usan trazadores. Y esos trazadores pueden ser sintéticos o pueden ser realmente isótopos. Creo que lo han visto en química, eso es lo que se trata de isótopos, si no, bueno, una miradita. Profe, en mi caso también yo marqué como óptimo porque justamente tuve en cuenta en lo que decía la bibliografía, que los trazadores nos permiten identificar componentes raros en el agua residual, y también tuve en cuenta lo de isótopos, que los isótopos también nos permiten medir la cantidad del año establecido de un químico, sí, de la contaminación. Bueno, entonces yo marqué la respuesta, la opción B sería. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ir avanzando con la corrección de los trabajos, y bueno, vayan estudiando por el parcial, que ya lo tienen habilitado, no es que tengan que abrirlo el primer día, tienen un plazo. Sí, recuerden, chicos, y tengo que cortar, es urgente. No dejen para última hora el parcial. Hasta ahora no tenemos corroboración de que la plataforma, el tema de la configuración esté solucionado. Profe, cuando habló de reabrir, ¿se refería a reabrir el trabajo práctico? No. Que en un momento habló cuando estábamos hace rato, que podía hablar que decía por los temas estos de todas las dudas. No, eso es las autoevaluaciones. Bien. Bueno, está bien, los trabajos prácticos que tienen autoevaluaciones, que tampoco pudieron verlas, sí, eso también. Vamos a ver si podemos abrirlos. Pasa que también si nosotros ahora, a esta fecha, abrimos el trabajo práctico 2, la instancia 2, y hay chicos que todavía no han presentado el trabajo. Entonces, tenemos que cerrar directamente la posibilidad y hacer un trabajo práctico diferente para darles la posibilidad. Pero bueno, vamos a ver, porque también tendríamos que ver la manera, porque son un montón, pero tendría que ver si se puede habilitar, reabrir, personalizado a quienes aprobaron, la única. Es una opción. Chicos, los tengo que dejar porque tengo que abrir sesión con otro grupo. Bueno, profe. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Cosas si realmente están necesitando alguna otra